Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Esta es la primera radio pública online del Ecuador. Es un gusto dirigirme hacia ustedes para conversar temas tan interesantes como sociedad y también analizar desde un punto de vista jurídico, social y político. Y en esta ocasión hablaremos sobre las reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Qué gusto, Abigail. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, una vez más junto a ti. Bueno, tratando temas de actualidad, de interés, temas jurídicos que no solo le importa de pronto a abogados, sino también a la sociedad que se dedica de pronto a temas de hidrocarburos, tal vez temas administrativos, de contratación pública. Son temas muy interesantes y de actualidad. Y bueno, hoy contamos con un experto en el tema. Tenemos el honor de contar con una persona que está 45 años ya en el ejercicio de la profesión, experto en temas de hidrocarburos, así que qué gusto contar y hablar este tema tan importante con una persona tan capaz. Así es, estimada Abigail. Quiero enviar un saludo también a nuestros dos auspiciantes, el Gran Libro Jurídico y a Cyber Prevention. Un saludo también a Fátima González, Sebastián Ruiz y Stephanie Coronel. Ya como no les he visto, ya me estoy olvidando. No, mentira. No, no, Bueno, un saludo a las eh, chicas. les mando un fuerte abrazo. Vamos a empezar con la entrevista, pero antes quiero presentar a nuestro invitado, como tú ya lo habías dicho, un profesional con amplia experiencia en materia de hidrocarburos. Buenas noches, doctor Calero, bienvenido a Diálogos de Derecho SE. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes y en primer lugar permítanme felicitarles por este espacio. Eh, yo creo que es una versión de lo que debería ser la responsabilidad social de los profesionales, porque a veces como que únicamente hablamos de responsabilidad social desde el ámbito exclusivamente empresarial. Yo creo que los profesionales, cada uno en su rama, en su ámbito de trabajo, tiene una responsabilidad social. Y esto que nos dieron las universidades, independientemente que sea público o privada, son parte del conjunto social y yo creo que tiene que ser retribuido de alguna manera a la sociedad. Esta es una forma de hacerlo. Les felicito y les deseo una larga vida al programa. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Muy contentos de tenerle aquí en este espacio académico. Hoy vamos a tratar un tema que no hemos tratado anteriormente, tema de hidrocarburos. El Ecuador también ha sido un tema de mucho debate. Se ha visto varias reformas. También hemos visto la problemática del tema de hidrocarburos en las fronteras, cómo se trata de enviar a Colombia y toda la situación. Entonces, son situaciones que preocupan. Situaciones que preocupan y que debemos tratar con responsabilidad. En este sentido, vamos a empezar con la entrevista. Contigo, Abigail. Bueno, doctor, un gusto contar con usted, de realmente contar con alguien con amplia experiencia en este tema. Creo que todos podemos aprovechar un poco de esta entrevista por conocimientos. A todos, independientemente de la carrera que nosotros nos dediquemos, creo que es importante saber qué es lo que está pasando con el país. Sabemos que el recurso hidrocarburífero a través de los años se ha vuelto un factor muy importante para temas económicos e incluso con también con efectos medioambientales. Mucho se ha hablado sobre todo esto a través de los años, ha tenido mucha incidencia en nuestro país y bueno, vamos a ir a una nueva reforma. Y bueno, les presento, él es el doctor Luis Calero, muchos yo creo que ya lo conocen por su amplia experiencia, él es abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador y como les comentaba, 45 años de experiencia en el sector petrolero público y privado. Entonces, realmente tenemos una persona en quien podemos aprovechar de este tema. Así es, estimada Abigail. Bueno, mi estimado doctor, quería preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es la política petrolera actual del país? ¿Qué ha incentivado a la reforma a la ley de hidrocarburos? Tomando en cuenta también como antecedente el decreto 95. A ver, miren, se expidió el gobierno luego de unos días y creo que un par de semanas de posicionado el nuevo gobierno expidió efectivamente el decreto 95 y a ese decreto le denominaron política petrolera, pero le denominaron y no porque en realidad ese decreto contenga una política petrolera. No es más que un listado
de acciones administrativas que el presidente de la República le disponía al flamante ministro de Energía que ejecute en plazos cortísimos, en 60 días unas actividades, en 100 días otras actividades, en 90 días otras de inmediato, etcétera, etcétera. Eso en modo alguno constituye una política, y peor aún una política petrolera. Una política es una visión y un camino estratégico de largo plazo que se plantea para que un conjunto social, un conjunto de instituciones, de organismos puedan guiarse, puedan orientarse en su accionar. En síntesis, para recuperar un poquito el tiempo, yo decía que ese famoso decreto 95 en modo alguno constituye una política petrolera. Una política petrolera es una visión de largo plazo, una visión estratégica que integra todos los elementos que pueden confluir en el quehacer de la industria petrolera, es decir, exploración, producción, industrialización, transporte, comercialización externa, etcétera, etcétera. Y más aún, una vinculación con los otros sectores relacionados con la energía, porque lo que hay que entender, y deberíamos de una vez en el Ecuador entender, es que los hidrocarburos constituyen la principal fuente de energía en el país. Más del 80% de la energía que consume el país proviene de los hidrocarburos. Y cuando hablo de hidrocarburos estoy hablando de los derivados del petróleo y del gas natural. Entonces, es de tal importancia para la economía del país, no para la caja fiscal, sino para la economía del país en su conjunto. Es de tal importancia el sector hidrocarburífero que debe ser tratado entonces en una dimensión muchísimo más allá de los simples esquemas fiscalistas, de los simples esquemas presupuestarios. Las urgencias presupuestarias, las urgencias fiscales no deben marcar la ruta, el derrotero por donde debemos ir los ecuatorianos respecto de este recurso que es fundamental. Y tan fundamental, por lo que estoy diciendo, el peso específico que tienen los hidrocarburos en la generación de energía para la vida diaria del país, como también lo tienen para la economía pública, para la economía fiscal. Miren que este año posiblemente este año, los ingresos por exportación de petróleo y por ventas internas lleguen al 12% del PIB. Estoy hablando de más de 12,000 millones de dólares que puede generar como ingresos. Normalmente, un promedio en el último quinquenio ha estado en el orden de los 10,000 millones de dólares entre exportación y ventas internas. Pero en estos momentos, con los altos precios del petróleo, por los problemas que todos conocemos, obviamente que se proyecta que existirá por lo menos un aporte de 12,000 millones de dólares del sector petrolero al Producto Interno Bruto. Entonces, digo, considerando todos estos elementos, no es dable que se emita un listado de actividades administrativas urgentes que se le encargan a un ministro como política petrolera. No es tal política petrolera. Digo, pero en fin, ahí se vislumbran y se dan de todas maneras algunas señales por donde pensaba y piensa ir el actual gobierno. Mira que el gobierno obviamente que tiene todo el derecho de imprimir su característica ideológica. Si es un gobierno neoliberal, es un gobierno liberal, es un gobierno de derecha, ganó las elecciones y tiene el derecho de imprimir su característica, su sello propio a su gestión. Lo único que debe hacer es ceñirse a lo que dispone la Constitución y a lo que disponen las leyes. En ese marco, en el marco de la Constitución y de las leyes, entonces es que debe y puede imprimir su característica política, su orientación política. Y me parece que lamentablemente no se ha estado yendo precisamente por el lado de observar lo que dispone la Constitución, fundamentalmente para el sector de los recursos naturales no renovables. Muchas gracias, doctor. Bueno,
Retomando esta línea, bueno, y sí, ¿no? Creo que a través de los años, ciertamente, el tema de los hidrocarburos se le pone mucho enfoque como ser el salvavidas económico del país, siempre se lo ha puesto bajo esa premisa. Y es ahí donde cada gobierno imprime un poco siempre ciertas políticas con mucha presión, de acuerdo obviamente a los lineamientos que ellos o su visión sobre lo que tienen que ser los lineamientos políticos o políticas públicas, como lo hemos estado llamando así, o por lo que se le llama este decreto 95, y que como bien usted señala, tiene en esos artículos un gran listado como de objetivos económicos. Ciertamente es así la línea que mantiene el decreto. Y esto nos lleva a que se planteen, o a partir de estas políticas, se plantea la reforma de la ley de hidrocarburos. Es así que nuestra pregunta es, según su criterio, doctor, y de lo que se ha podido revisar, ¿cuáles serían estas principales reformas que plantea esta nueva ley en comparación con, evidentemente, con la norma que está vigente? A ver, mire, obviamente que hay inserta en el proyecto, que vulgarmente la gente le conoció como ley tributaria, ¿no es cierto? Pero el nombre, un largo nombre, dice Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Ese fue el proyecto de ley de urgencia económica que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Y como parte de ese proyecto, de ese grueso proyecto, se incluyeron unos cuantos artículos que reformaban teóricamente, que reformaban o que pretendían reformar teóricamente a la ley de hidrocarburos. Y digo que pretendían reformar porque en la práctica, en algunos de los artículos no había tal reforma, porque simple y llanamente, miren, en el año de 1978 se expidió la última codificación de la ley de hidrocarburos. Y la codificación, ustedes saben, y entiendo que la mayoría de los oyentes saben, que la codificación no es sino la incorporación de reformas a una ley original, digamos a una ley matriz. Las leyes tienen una vida, ¿no es cierto?, activa, y son modificadas en función de distintos elementos, de distintas circunstancias, van modificándose. Entonces, esas modificaciones que se las hace a través de leyes reformatorias son incorporadas al texto formal, al cuerpo legal que se está reformando a través del proceso de codificación. La Asamblea Nacional, en el ámbito legislativo, puramente tiene dos competencias muy claras, muy definidas. La una es expedir leyes y la otra es aprobar codificaciones. Bien, entonces en el año de 1978 fue la última vez que se expidió una codificación de la ley de hidrocarburos. Dese cuenta cuántas décadas han pasado y hasta la fecha no se ha expedido una nueva codificación, sin embargo que se han dictado decenas de leyes reformatorias a la ley de hidrocarburos. Bien, y lo que han hecho entonces las casas editoras, las que publican los libros, los códigos, las leyes, todos los elementos jurídicos, lo que han hecho es para facilitarles a sus clientes, a sus lectores, han hecho una especie de codificación privada y ellos han puesto unos números a los artículos y le ponen el número, por ejemplo, 12A, 31A, artículo tal y cosas por el estilo, pero mientras no esté publicado en el registro oficial una codificación, esa no tiene ninguna validez, aquella que no esté publicada en el registro oficial y que haya sido aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado, y digo inclusive los que ya tenemos algunos años trajinando en esto, nos habíamos acostumbrado a utilizar los textos privados, estos de las editoras, ¿no es cierto?, como que ese sería el texto publicado en el registro oficial y no hay tal. Y en ese error incurre el actual gobierno cuando en este famoso proyecto de reformas envía
algunas reformas a artículos inexistentes formalmente en la ley de hidrocarburos. Por ejemplo, decía el artículo 12A, el artículo 12A que manda a reformar el artículo 133 de que en ese entonces proyecto, ahora que ya es ley, manda a reformar el artículo 12A que tiene que ver con el contrato de participación. Manda a reformar el artículo 31A en el artículo 139 del proyecto, actualmente ley, el 31A, y que es fundamental porque se permitiría la migración de los contratos de servicios específicos a contratos de participación. No existen esos artículos, ni el 12A, ni el 31A, ni el innumerado número 2 a continuación del 78. Es decir, hay 3 artículos por lo menos en la ley que está vigente y que entre comillas reforma la ley de hidrocarburos, el 133, el 139 y el 144 de esta ley tributaria, digo, son artículos ineficaces, porque simple y llanamente están reformando unos artículos que no existen formalmente en la ley de hidrocarburos. Entonces, eso es gravísimo respecto, por ejemplo, de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica comienza porque las instituciones y los funcionarios públicos observen la normativa, respeten la Constitución, respeten los principios, respeten los procedimientos. Pero aquí vemos que, obviamente, son gruesos errores y se han dado en algunas otras leyes, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores y en periodos anteriores de la legislatura. Pero este es trascendental, este es fundamental y entonces es indispensable hacer este señalamiento. Artículos claves para la pretensión del gobierno de migrar contratos, en definitiva, de transferir al sector privado las operaciones del sector petrolero público, no tendrían sustento legal, porque son ineficaces estas reformas que constan en la famosa ley que fue expedida mediante decreto ley por el silencio legislativo. Muchas gracias, doctor. Bueno, Luis, antes que sigas con la siguiente pregunta, quería, bueno, evidentemente acotar algo que, como el doctor finalmente nos acaba de explicar, que es algo que hay que tomar en cuenta con la seriedad del caso. Pero para mí en particular siempre fue bastante complicado seguirle la historia a la ley de hidrocarburos porque creo que, bueno, quienes también un poco la han seguido a la norma, incluso a través de los años se ha dado el reglamento para aplicación de la ley reformatoria a la ley de hidrocarburos. Entonces, con unas reformas en artículos específicos que nos deriva a otros artículos, incluso hasta otras normas de otros sectores, que realmente se empieza a hacer un compendio bastante extraño y creo que tal vez eso también complica un poco el hecho de poder hacer reformas claras y que estén acorde a la seguridad jurídica, porque principalmente cuando cambian gestiones, incluso no necesariamente gobiernos, quizá tal vez solo gestiones, empiezan a darse este tipo de reformas para un poco adecuar a la visión actual. Sin embargo, el no tener claro toda esta historia a través de los años con métodos de aplicación de normas genera esta incertidumbre y genera este tipo de complicaciones jurídicas, porque, bueno, bien dicen que más de un abogado, 2 abogados son muchos criterios y es verdad, sentarse a analizar el articulado y qué es lo que aplica, lo que no, cómo tiene que llevarse, empieza a volverse un tanto complicado. Entonces, bueno, esto creo, Luis, con lo que acaba de decir el doctor, creo que viene bien a bien darse la siguiente pregunta. Muchas gracias, Abigail. Bueno, estimado doctor, se ha visto que a través de los años existen una serie de modelos hidrocarburíferos acerca de los contratos de hidrocarburíferos. Entonces, ¿qué pasa con estas reformas a la ley de hidrocarburos? Porque me imagino que debe haber aplicado cambios sustanciales o no, en realidad.
A ver, no hay cambio sustancial. Yo creo que es necesario, por ejemplo, señalar con absoluta claridad que ninguna modalidad contractual por sí misma es buena ni es mala. Lo que existen son contratos bien negociados o mal negociados, para una parte o para otra parte. Y generalmente los contratos mal negociados han sido para el lado del Estado. ¿Sí? Entonces, el asunto va aquí porque se pretende, por un lado, retornar a los contratos de participación. Originalmente los contratos de participación establecían una modalidad de pago a través, es decir, las inversiones y la operación que incurría la contratista era pagada con una porción, con un porcentaje, que era la participación de la producción de petróleo. Ese fue el contrato original. En el gobierno del señor Correa se idearon pagar una tarifa fija a cambio de este porcentaje de participación en la producción de los distintos campos, ¿sí? Entonces, en vez de que la compañía tenían, inicialmente estaban en el 80%, el 75% de la producción de un área, de un yacimiento, de un campo, era para la compañía operadora, para la contratista. Ella con ese porcentaje pagaba las inversiones, amostraba las inversiones y pagaba las operaciones y obtenía su utilidad. Y obviamente al Estado le quedaba un 20-25%. Pero en el año 2005, el Congreso de ese entonces, no había asamblea, el Congreso de ese entonces dictó la ley 042, mediante la cual estableció que el Estado debía participar en por lo menos el 50% de los excedentes de los precios del petróleo. Porque, por ejemplo, cuando se celebraron los contratos por allá, por los años 80, antes de los 90, el petróleo estaba, por decir, en $20. Y las corridas económicas, los análisis económicos que hacían las compañías estaban en ese orden, en esa línea financiera. Y sin embargo, luego el petróleo subió a $100, a $150. Y caramba, las ganancias de las compañías resultaban exorbitantes. En los propios Estados Unidos, que tienen una naturaleza jurídica distinta de la nuestra, las relaciones contractuales totalmente diferentes, en el manejo petrolero totalmente diferentes. Sin embargo, varios estados comenzaron a aplicar impuestos a ganancias extraordinarias. Entonces, un poco por ahí, en esa línea, aquí se dictó una ley que obligaba a que las compañías tengan que participar con por lo menos el 50% de esas ganancias extraordinarias, darles al Estado ecuatoriano. Pero bien, luego el señor Correa dijo, no, vamos a una tarifa fija. La tarifa fija vale cuando los precios están altos. En promedio, las tarifas que se negociaron para los contratos migraron a contratos de prestación de servicio, perdón, yo me equivoqué, migraron en primer lugar de contratos de participación a contratos de prestación de servicios. Entonces, en estos contratos de prestación de servicios que antes se pagaba contra presentación de facturas, acá se estableció un sistema de pago con tarifa fija, que estuvo en alrededor de un promedio de $32 a $34 por barril producido. Entonces, si pongámosle $30 para facilitar el cálculo, y si el petróleo llegaba a $90, obviamente el Estado ecuatoriano se quedaba con $60 y le pagaba $30 a la compañía. El problema era cuando los precios del petróleo eran bajos. ¿Qué sucedía el momento en que el petróleo estaba a $40? O como sucedió en algún momento que estaba bajo los $10. Entonces, yo tenía que pagar $30, así el ingreso por cada barril sea de $40. Entonces el Estado se quedaba con $10 y la compañía tenía sus $30. Y si el petróleo estaba a $20, caramba, yo me quedaba, como Estado, quedaba debiéndole a la compañía. Bien, entonces ese esquema de tarifa fija funcionaba y funciona cuando los precios son altos. Cuando los precios son medianos o bajos, realmente no es lo más conveniente para el Estado ecuatoriano. Pero bien, entonces, en este momento lo que se pretende es retornar a los contratos de participación, que la compañía coja un porcentaje de la producción y el Estado se quede con otro porcentaje. Eso por un lado, por el lado de
de los contratos de delegación, de los contratos que tienen las compañías privadas. Pero lo grave es que se pretende que los contratos que actualmente son de servicios específicos con financiamiento, que la operadora es la empresa pública Petroecuador, que esos contratos migren a contratos de participación. Es decir, que Petroecuador deje de ser la operadora oficial de esos campos. Y eso sí es grave, y eso sí nos llevaría a un sinnúmero de inconstitucionalidades. Si se pretendería hacer eso, yo pienso que habría que pasar por lo menos por una enmienda constitucional. Caso contrario, estarían produciéndose algunas inconstitucionalidades. Miren, la empresa pública dispone la Constitución de manera clara y terminante que la empresa pública goza de autonomía administrativa, operativa, financiera, técnica, tiene autonomía, tiene patrimonio propio. Jurídicamente tiene personalidad, es distinta de la personalidad del Estado. Y entonces, esta empresa que tiene patrimonio propio no puede así porque sí su patrimonio ser excluido. Yo decía, a riesgo de generar algunas controversias, no puede producirse una especie de confiscación del propio Estado a una de sus empresas. Ese patrimonio que se ha formado, porque el patrimonio de la empresa pública le ha costado miles de millones, ¿no es cierto? Y en definitiva a los dueños que somos los ecuatorianos, y no puede ser transferido así porque sí a unos privados por más importantes que pudieran ser. Entonces, a mí me parece que ahí se estaría inclusive creo yo, aparte de los temas de inconstitucionalidad, se estaría en la línea de algunas infracciones penales. Muchas gracias, doctor. Algo también se me ocurre que, como usted lo había manifestado, este tipo de contratos así han generado también una afectación al Estado ecuatoriano. Y sobre todo también hay que analizar que dentro de las negociaciones, cuando existe este tipo de contratos, también existen actos de corrupción. Y es un tema que el Ecuador ha sobresalido, por decirlo así, en los últimos años. Se ha podido evidenciar. Sí, se ha destacado y es lamentable que se lo diga de esa manera directa porque eso está pasando, eso han estado denunciando, existen casos en investigación. Incluso hoy nomás trataba Fernando Villavicencio en una exposición en la Asamblea Nacional respecto a temas de corrupción petrolera. Entonces, ¿qué nos puede decir respecto a ello? Mire, en su momento, cuando las papas hervían y hervían bastante, nosotros decíamos en lo personal y planteábamos que antes que una auditoría a la deuda externa, que había una obsesión en el gobierno del señor Correa por la auditoría a la deuda externa. Y yo decía en varios medios que antes que una auditoría a la deuda externa, lo que deberíamos hacer es una auditoría a la contratación petrolera. Porque son tantos años y tantos miles de millones de dólares que han estado en juego que realmente ameritaba y continúa ameritando que pudieran hacerse unas auditorías globales, no unas auditorías selectivas en función de persecución política, no, yo creo que en función de intereses del conjunto de la sociedad ecuatoriana, de todos nosotros, en función de eso deberían hacerse unos procesos de auditoría para llegar a determinar efectivamente qué es lo que ha sucedido con esta fuente importante de recursos, con esta fuente importante de energía, como lo había señalado en algún momento. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Obviamente que hay otros elementos sustanciales, como por ejemplo el hecho de que tienen que fortalecerse, por ejemplo, los sistemas de control interno, porque luego estamos a posteriori, que son los exámenes de auditoría, ¿no es cierto?, la intervención de Contraloría, que son ex post, pero el control previo es fundamental, el control previo, es decir, todos los procesos administrativos, todos los procesos de contratación
deben estar sometidos a rigurosos procesos de contratación previa. La despolitización en el manejo de las empresas públicas, porque tampoco es dable que a guisa de ser partidarios de tal o cual tienda política se entreguen las instituciones, ¿no es cierto?, a determinadas personas que no van precisamente a cumplir con los objetivos institucionales, con los objetivos empresariales, con los objetivos nacionales. Van con intereses personales, van a recuperar los aportes de campaña, van en definitiva a enriquecerse ilícitamente. Es decir, hay un conjunto de elementos que yo creo que tienen que estar incluidos dentro de un gran proyecto que habría que institucionalizarlo en el país, un proyecto anticorrupción. Un proyecto anticorrupción que pudiera establecer un marco normativo, un marco organizativo en el país, no un departamentito aquí adscrito a la presidencia, porque eso ya hemos tenido algunas experiencias, algunos ejemplos, algunos malos ejemplos de eso. No una comisión por acá de algún grupo de amigos, por más respetables que sean. Habría que institucionalizar el asunto. Modernamente ahora se dice que tiene que ser transversal en toda la gestión pública. La corrupción no es un problema al Ecuador, es un problema internacional, es un problema global y hay que verlo también de esa manera. Entonces me parece a mí que un gran aporte que alguien en algún momento tiene que dar es un proyecto para institucionalizar la lucha anticorrupción. Y entonces, visto de una manera orgánica, de una manera sistémica, vamos a ver que habrían varios componentes, varios elementos. Uno de ellos, el control previo. Uno de ellos fundamental, el control previo. Y el control, obviamente, a los bienes, al patrimonio de los funcionarios públicos, especialmente de los que toman decisiones. Muchas gracias, doctor. Contigo, Avi, ya te robé otra preguntita más. No, está bien, está bien. Hay que aprovechar el momento que tenemos con el doctor. Una pregunta, doctor. Bueno, siempre se ha hablado en su momento, creo que en los gobiernos anteriores, en efecto, el tema de la extracción de hidrocarburos. Hemos estado viendo que en estos últimos años se ha estado pasando al tema minero con mayor enfoque. Y de alguna forma creo que se empezó a abrir otros espacios también productivos. En algún momento se habló de esa presión que tiene el hidrocarburo, ¿no? A nivel internacional y que a nosotros como materia prima, porque entiendo yo también que mucha de no solo el hidrocarburo como tal, el petróleo, sino, por ejemplo, el derivado, la gasolina, etcétera, no necesariamente nosotros la tenemos o la refinamos. Y eso empieza a generar que solo nosotros hacemos la materia prima, pero los derivados nosotros lo consumimos y lo compramos. Tanta presión, además de, como usted dijo, es una fuente de energía que se ha convertido en la matriz principal, en el motor principal económico del país, o así lo hemos visto quizá. ¿Es posible que se cambie este modelo de matriz productiva en algún momento para que deje de haber este enfoque? ¿O usted piensa que siempre que esté ahí el hidrocarburo va a haber esa presión? ¿En algún momento podremos cambiar para dejar de depender? A ver, yo creo que la Constitución de Montecristi estableció una línea que no se la ha seguido. El propio gobierno que generó y que propició y auspició esa Constitución no lo cumplió desde el primer momento. La Constitución actual entró en vigencia en octubre del 2008 e inmediatamente en el presupuesto del año 2009 ya comenzó a establecerse como parámetros fundamentales macroeconómicos todos los temas relacionados con la exportación de petróleos y la importación de derivados del petróleo. Cuando la Constitución prohíbe expresamente que, por ejemplo, sea parte del presupuesto del Estado los ingresos de las empresas públicas y que al presupuesto deben ir solo los excedentes que generaran las empresas públicas, los excedentes. Es decir, que en el caso de Petroecuador, los ingresos que genera por exportación, por ventas internas, no deben ir en absoluto a ser manejados por el fisco. Lo que puede manejar el fisco son los excedentes que genere la empresa pública. Pero para generar excedentes, primero de los ingresos tiene que
cubrir las inversiones, la operación, amortizar inversiones, hacer nuevas inversiones. Y en eso de hacer nuevas inversiones, entonces tiene que ir diseñando nuevos esquemas, nuevas tecnologías para producir combustibles de mejor calidad, para dejar de importar combustibles, porque eso, por ejemplo, son dos déficits fundamentales que tenemos y que casi nadie se preocupa. El Ecuador produce menos de lo que consume en combustibles, importamos más o menos un 60% de lo que consumimos en combustibles. Y la calidad de los combustibles que producimos es mala. Entonces, estos dos déficits pueden ser cubiertos y deben ser cubiertos, ¿qué? Incrementando la capacidad de refinación actual que tienen las 3 refinerías que existen en el país, por un lado, y por otro lado, instalando trenes de alta conversión en esas refinerías a fin de que se reprocesen los residuos que que producen estas refinerías y nosotros pudiéramos producir combustibles de alta calidad. Dejamos de importar, dejamos de egresar miles de millones de dólares al exterior, es decir, una serie de ventajas y fundamentalmente mejoramos la calidad ambiental en beneficio de los ciudadanos. Pero eso debía ser parte de una política petrolera, pero nada de eso, no se lo toma en cuenta. Hay por ahí un proyecto que está desde el gobierno anterior para una licitación para que una empresa privada se ocupe de esta unidad de alta conversión y sin embargo hasta este momento no se tramite ello. Pero bien, entonces yo creo que, miren, hay que considerar además, el petróleo es finito, no es infinito, no, es un recurso no renovable, tiene un tiempo, tiene un volumen máximo de producción y en algún momento se agotan los yacimientos, se agotan las reservas y el país no tendrá petróleo. Y entonces nosotros tenemos que, en una visión estratégica, deberíamos estar pensando en eso. ¿Qué va a suceder con el Ecuador en 10 años nada más? En 10 años respecto de sus fuentes de energía. ¿Y por qué no comenzamos a diseñar una transición energética? Pero esos son los temas de fondo y esos son los temas que realmente no estamos preocupados, que las altas esferas gubernamentales, que las funciones del Estado no están preocupadas. Y creo que desde estos espacios tenemos que propiciar, tenemos que presionar para que los entes correspondientes comiencen a preocuparse de un futuro ya mismo. 10 años es ya mismo, ¿sí? Ya mismo. Y nuestras reservas petroleras están declinan naturalmente, van declinando un 5, un 6%, y hay que hacer inversiones para mantener por lo menos niveles de producción, etcétera. Es decir, hay un montón de temas, pero a la postre, en 10 años estaremos en serias dificultades en materia energética en el país. Muchas gracias, doctor. Contigo, Avi, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Me parece súper interesante. Antes de esto y antes de terminar con Abigail, la última pregunta, quería decirle que este programa ven estudiantes de Derecho y también es interesante que escuchen sus consejos porque prácticamente estamos formulando esta pregunta, creo que está de moda en el programa, respecto a las especialidades, porque muchas personas van a lo de siempre, ¿no? Al derecho civil, al derecho de familia, el derecho penal, y ahí muere. Entonces, ¿qué es lo que usted podría decirle respecto a su especialidad de derecho petrolero para que también los estudiantes vayan cogiendo sus consejos y también vayan viendo hacia dónde ir? Porque también ya el tema de la minería, como había dicho mi estimada compañera Abigail, ya es un tema nuevo, ¿no? Pero ya están algunos incursionando, pero hacia dónde se debe ver, hacia dónde se debe apuntar para cambiar este país. Yo creo firmemente que lo primero hay que apuntar a ser buenas personas. Eso es lo primero, a ser buenos ciudadanos, a ser ciudadanos ejemplares, hijos responsables, padres de familias responsables, ciudadanos responsables, ciudadanos que cumplen con sus obligaciones, que exigen sus derechos, pero que también cumplen con sus obligaciones. Yo digo, ese es lo primero. Lo otro es un añadido y a veces muy circunstancial, porque depende de las condiciones económicas, depende del sitio donde haya estudiado, donde esté estudiando algún joven, algún muchacho, que no necesariamente opta con los sistemas de calificación
¿no es cierto?, para una profesión que él quiere, que él necesita. Y vamos, yo no soy muy amigo de la titulitis, no soy muy amigo, ¿sí? Yo siempre pensé, para la mayoría, en nuestro tiempo hablábamos de la reforma universitaria y era la creación de las profesiones intermedias. Y los países, las grandes economías del mundo, y hablemos en su momento de Alemania y hablemos de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto?, surgieron sobre la base de profesiones intermedias y de trabajadores calificados. Entonces, no necesariamente a ratos como que nos han deslumbrado con los PhD y las maestrías, y es impresionante en algunos casos, no sé en qué momento trabajan, pero existen personas que exhiben 4 o 5 maestrías y realmente, caramba, yo me siento anonadado, realmente me pongo un poco temeroso cuando me enfrento con esas personas. Pero bien, entonces yo digo a los jóvenes, lo primero es que no se dejen llevar por la publicidad, porque normalmente aquí lo que estamos es en una sociedad consumista. Y entonces las universidades, lamentablemente las universidades privadas buscan atraer jóvenes y plantean unos pantallazos, ¿no es cierto?, de unas profesiones y de unos éxitos personales en función de algunas carreras que posiblemente no estén orientadas a satisfacer ni la condición actual de los ecuatorianos, ¿no es cierto?, y peor aún en algunos segmentos de la sociedad. Yo creo que es necesario que cada uno, pues obviamente tiene que hacer una especie de examen, a veces ojalá con ayuda de orientadores vocacionales que pudieran establecer unas líneas adecuadas hacia dónde ir. No siempre y no necesariamente ser abogado, médico o ingeniero es lo único que hay. Más aún, creo que la sociedad en determinados momentos está saturada de algunas profesiones, las universidades están saturadas, las escuelas de derecho, las escuelas de medicina, de economía, etcétera, están saturadas y no hay cabida para tantos. Entonces, pero hay otras opciones y hay opciones intermedias tanto o más prestigiosas que los grandes títulos y que las grandes profesiones. Créame que para mí la solución está en ir caminando por ese lado, en ir bajándole el nivel a la titulitis, ir viéndole un poquito más plano el asunto y la posibilidad de que muchos más jóvenes accedan a una formación profesional que les pueda permitir vivir con dignidad. Muchas gracias, doctor. Muy claro su posición, interesante también cómo se ha desarrollado este tema en el país, ¿no? Y vemos las universidades particulares que prácticamente han hecho un negocio del tema del cuarto nivel y toda la cuestión. Aparte de eso, también resaltar de que el país necesita profesionales comprometidos, más allá de, como usted dice, la titulitis, porque si bien es cierto, pueden irse preparando más, pues es importante también que esa persona no pierda esa esencia humana, ¿no? Entonces ese es el mensaje que damos a los estudiantes que nos ven a través de esta radio jurídica. Y para terminar, doy la palabra a mi estimada Abigail Mejía. Sí, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me quedo con algunas palabras. Algo muy importante de lo que señaló el doctor, transición energética, las reformas. Creo que el tema de trabajar con reformas a las normas es tan delicado. A veces simplemente responden a situaciones puntuales coyunturales o actuales y realmente se empieza a generar estas reformas que lo que generan no hay seguridad jurídica. Entonces creo que también enfocarnos en cómo hacemos las normas, para qué las hacemos, pensar justamente como decía el doctor, qué va a pasar con nosotros en 10 años, quizá hacer esto, pero pensando en bajar para hacer transiciones y no responder al momento. Creo que tal vez mucha gente piensa que, creo yo, que el hidrocarburo o el petróleo es una llave de agua. Entonces se abre, cae y eso es dinero, y ese dinero
no sé, esto es no es así, no funciona así, es mucho más amplio, es mucho más delicado, conlleva muchas cosas, de muchas fases, y creo que cambiar el chip de que es dinero fácil, diría yo, que tal vez lo entienden, dinero, no sé si fácil, sino tal vez dinero rápido. Entonces, cambiar ese poco de circunstancias, tanto de los ciudadanos como también de las personas que trabajan en estos aspectos, que se dedican a este tema. Y bueno, más allá de lo que el doctor con toda su expertise nos ha podido compartir este día. Creo que justamente como lo había comentado y tanto la visión de Luis para también y de los otros quienes participamos en este programa, es que, bueno, al menos yo particularmente pienso que pagar por los conocimientos es el absurdo más grande de nuestra era. Creo que es lo que debería ser gratuito, así que creo que estos espacios en el que podemos hacer un compartir de conocimientos pueden estar de acuerdo, ¿no? Sin embargo, ese compartir, ese ganar a través del otro, del expertise, de lo que conoció, de lo que leyó, de una forma gratuita, nos enriquece a todos, no solo con el enfoque para abogados. Creo que mientras todos sepamos un poco más, nos va a ayudar también a tomar decisiones de una forma más capaz, incluso hasta las opiniones, ¿no? Ya escuché esto, tal vez no es así, yo pensaba esto porque no sabía, pero participar y crecer un poco así. También les invitamos a quienes escuchan nuestra radio a compartir estos enlaces. Si es de su interés, pues estamos en todas las plataformas en internet, así que mientras hace las cosas, lee o está haciendo un deber o le interesa esto, lo puede poner y lo puede escuchar. Entonces, creo que compartimos también un poco de la visión del doctor y le agradecemos muchísimo por todo lo que hoy nos ha sabido compartir. Bueno, para mí ha sido muy satisfactorio. A ratos un poquito atropellado, me sé emocionar, pero no. No, doctor. Excelente. Pero lo hacemos con mucho cariño. Y en este caso, inclusive con gratitud para ustedes porque mantienen este espacio que ojalá sea de utilidad para muchos jóvenes que puedan, ojalá compartir algunos criterios o discrepando de los criterios que se tienen, pudieran inclusive mejorar los que ellos tienen. Pero la mejor forma de mejorarlo es investigando más, estudiando más. Ahora hay una herramienta básica que antes no la teníamos, el Internet, ¿sí? Y hay que aprovechar y siempre tratar de ser buena persona, nada más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto compartir con usted, conocerle. Abigail me comentó mucho de usted y también sobre su calidad humana. Y claro, al momento de escuchar a usted, recordaba las frases de un compañero. ¿Y recuerdas, Abigail, de nuestro estimado ingeniero? Saludos al ingeniero. Saludos en esta parte, porque nos decía, a ver, hay que ser excelentes personas antes de cualquier cosita. No se olvide. Hay que ser buenas personas. Y claro, él no sabía resaltar y resaltar y resaltar. Y eso es importante porque es el pilar fundamental del ser humano, ¿no? Como sociedad, estos espacios enriquecen los conocimientos, nos permiten analizar de cómo está nuestro país, qué problemáticas tiene, cómo ver un mejor porvenir para este Ecuador. En este sentido, le agradezco bastante. Les invitamos a todas las personas a seguir las plataformas de Diálogos de Derecho EC. La próxima semana estaremos con un invitado también especial. Se trata del doctor Olavo Hernández, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, con quien hablaremos sobre su obra Imputación Objetiva dentro del sistema penal ecuatoriano. Ya les hago un adelanto, una invitación, que también no se olviden de conectarse. Y bueno, hemos terminado esta entrevista. Que tengan una excelente noche y no se olviden de sintonizar Diálogos de Derecho EC, tanto en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y también en Instagram. Eso es todo, mis estimados amigos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, doctor. Un gusto, a las órdenes de siempre. Gracias. Buenas noches con todos.